¿Trajo su Biblia? ¿Sí la trajo? Bueno, me alegra mucho. Ábrala, por favor. ¿Dónde la tengo que abrir? En el libro de Isaías, capítulo 32:8. Isaías 32:8. Dice la Biblia: pero el generoso pensará generosidades, y por generosidades será ¿qué? Exaltado. Ahora quiero que leamos ese mismo texto en la Nueva Versión Internacional. En la Nueva Versión Internacional habla el noble, ¿el qué? Por el contrario, concibe nobles planes y en sus nobles acciones se afirma. Y yo quiero hablarte hoy de la nobleza del reino. ¿De qué? La nobleza del reino. ¿Alguien sabe qué es nobleza? ¿Alguien sabe qué significa ser noble? Bueno, permítame hablarle de ese término de nobleza. Cuando hablamos de nobleza, ese término se remonta a lugares y a tiempos muy antiguos, cuando se hablaban de reyes en la tierra, y esa palabra noble viene de realeza. ¿De qué viene la palabra noble? De realeza. Y la Biblia dice que somos reyes y sacerdotes. Y cuando la Biblia dice que tú eres un rey y que tú eres una reina, significa que en tu sangre, en tu linaje, hay nobleza. Ahora, cuando hablamos de nobleza, quiero decirte que esa nobleza es mucho antes de los griegos y los romanos, porque ellos establecieron la democracia. ¿Cuántos han escuchado de la democracia? La democracia es cuando los tres niveles de poder se nivelan. Antiguamente solamente un rey gobernaba, pero a raíz de que hubieron reyes malos, en el caso de los Nerones, los griegos y los romanos establecieron la democracia, que es el equilibrio de poderes, donde dicen que todo gobierno debe tener tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Y está bien, pero antes de eso, en el mundo antiguo, antes de que Roma estableciera eso, existían una especie como de pirámide, o existía un estrato, o el estado se dividía en tres niveles. Como hoy podemos hablar de estratos, habían tres niveles. Y esos tres niveles eran los siguientes: existían los nobles, que los nobles eran aquellos que eran de la familia real, o que eran personas nombradas y preparadas para que ellos pudieran ser educados en el arte de gobernar, en el arte de la política, en el arte militar, en la oratoria, en la economía y en la historia. Entonces, la primera clase, ¿cuál era? Los nobles, que eran los reyes y las familias que habían sido preparadas para gobernar. La segunda clase que existía era el clero. ¿El qué? O sea, eran los sacerdotes, eran los hombres que dirigían la religión. Era la otra clase que existía en el pueblo. Los sacerdotes, las monjas, los curas, ellos eran un estrato del pueblo. Amén. Y el siguiente nivel era el pueblo. ¿Era qué? Era la clase que quizás no tenía la forma de crecer, de avanzar, y dependían 100% de los nobles y del clero para poder subsistir. A los nobles se les daba tierra, a los nobles se les daba responsabilidad, porque ellos debían sostener y mantener al pueblo. ¿Me están entendiendo hasta ahí? Tres estratos: nobles, clero y pueblo. Y los nobles tenían la misión de ¿qué? De sostener y mantener al pueblo, porque el pueblo en ese tiempo no podía por sus propios medios subsistir, no podía por sus propios medios cuidarse de una guerra. El mundo antiguo era un mundo violento, donde iba de conquista y en conquista, y para eso tenían que colocar nobles o caballeros que dirigieran y organizaran los ejércitos, y organizaran murallas, protección para los posibles ataques de otros reinos. Y
si no había un líder en el mundo antiguo, era un mundo lleno de anarquía. Por eso se establecían nobles, caballeros o duques, porque ellos se les asignaba una tierra, un pueblo, y ese duque o ese noble tenía que responderle al rey por el pueblo que le había asignado. Usted dirá, qué chévere ser noble. Terrible, porque si usted, alguno de su pueblo aguantaba hambre, tenía que responderle a quién, al rey. Si su pueblo había sido conquistado o lo asesinaron, usted tenía que responderle al rey por haber descuidado a qué, a su pueblo. Si su pueblo pasaba con hambres porque no había agricultura, no habían cosechado o no habían trabajado conjuntamente, usted como noble tenía que responderle al rey, porque el rey lo había preparado a usted y le había dado un nivel para que usted sostuviera y levantara y cuidara ¿qué? Un pueblo. En la antigüedad usted podía convertirse en noble de dos maneras. Existía la nobleza que se heredaba por familia, o sea, que se transfería de padre a hijo. Y existía la nobleza por privilegio, que era que alguien del pueblo por sus propios medios decidía prepararse o hacer una acción valiente o de guerra, y así salvaba al pueblo, y al poder hacer un acto heroico lograba que el rey le otorgara el título de ¿qué? De noble, porque había cuidado ¿qué? El pueblo. El que está dormido diga amén. Usted me dirá, ¿para qué me cuenta tanta historia? Pues permítame enseñarle, porque el cristiano tiene, la Biblia es el libro más educado y culturalmente que existe. Aquella gente que critica la Biblia es porque nunca la ha leído. La Biblia tiene historia, arqueología, genética. La Biblia tiene política. La Biblia tiene astrología. La Biblia tiene incluso el estudio del ADN. La Biblia habló del ADN mucho antes que lo descubrieran en 1980 y algo. Se llamaba Francis Collins. Entonces, la Biblia hablaba de los microbios mucho antes. La Biblia hablaba del círculo de la tierra antes que dijeran que la tierra era redonda. Entonces, la Biblia te educa. ¿La Biblia qué? Y cuando estoy hablando de nobleza, es porque a veces habían reyes, habían duques que eran malos. Y de ahí viene la famosa lucha de clases, o de ahí viene la rebelión que hubo allí con los reyes en Francia, que fue la Revolución Francesa, porque los reyes que eran malos, abusivos, los que le daban el poder no lo usaban para cuidar al pueblo, sino para aprovecharse de quién, del pueblo. Pero a esos se les llamaban, esos reyes no eran nobles, porque a los nobles se les llamaban, eran los buenos reyes. A los líderes que cuidaban el pueblo, a los nobles se les llamaban a los que tenían códigos de moral y amor, a los que eran íntegros para defender a su pueblo. Entonces, cuando uno habla de la nobleza, de la anarquía, uno piensa que son los gobernantes malos. No, la nobleza tiene que ver con la gente que es buena. La gente que es ¿qué? Que puede tener poder, y el poder no lo envenena. Vea, el poder y la riqueza y el conocimiento envanecen. La gente cree que porque tiene 4 o 5 títulos valen más que otros, porque eso es lo que dice el mundo, que tú vales por lo que sabes. Pero no es así, tú vales por lo que eres. He conocido gente que no tiene ni siquiera una carrera, pero tiene sabiduría para dirigir una familia. He conocido personas que tienen 3, 4 títulos y no saben ser padres, no saben ser hijos, y están atrapados en vicios. Y he visto gente que no ha aprendido a leer y a escribir y tiene más cualidades. Es como el hombre que tenía tierras y llamó a un contador, un joven estudiado. Y el viejito comienza a decirle, bueno, el contador, dígame qué propiedades tiene para poder hacer su declaración de renta. Y el viejito escribió Hacienda sin H. Y este se rió. Qué ignorante este viejo. Viejito, ¿cómo se te ocurre escribir Hacienda sin H? Y el viejito lo miró siendo más sabio y le dijo, papito, yo tengo 10 haciendas sin H. ¿Usted cuántas tiene con H? ¿Sí? Porque no se trata. Porque una cosa es la ciencia. Cualquier hombre puede ir a una universidad y estudiar, cualquiera, porque todos los hombres tienen la capacidad
de aprender, porque Dios se lo dio. Pero no cualquier hombre tiene la capacidad de ser sabio, porque una cosa es la ciencia y otra cosa es la sabiduría. Y la ciencia te la da el mundo, pero la sabiduría solamente viene por el temor de Dios. Amén. Y escuche esto, volvamos a la monarquía. Una cosa es la monarquía y otra cosa es la nobleza. ¿Por qué? Porque hubieron reyes malos que no fueron nobles, y hubieron personas del pueblo que fueron buenos y se convirtieron en ¿qué? En nobles. ¿Por qué? Porque la nobleza tiene que ver con la educación que tú tienes. La nobleza tiene que ver cómo reaccionas frente a diferentes circunstancias. La nobleza tiene que ver cómo es un hombre frente a su familia. Un marido noble, ¿cómo es? Muy bien. Un hombre noble es un hombre fiel. Un hombre noble, un marido noble nunca le va a levantar la mano a su esposa. Un hombre noble va a proveer a su familia y a sus hijos, porque de eso se trata la nobleza. ¿De qué? De ser buenos. La nobleza de actuar con inteligencia espiritual. Eso es ¿qué? La nobleza. Hay personas que creen que noble es tener poder. No, noble es tener poder y seguir siendo ¿qué? Humildes. Esa abuela que nunca pudo estudiar, si usted tuvo la oportunidad de estudiar, eso usted no hace más que la abuela. Tiene que ser humilde para amarla y quererla. Los nobles es algo importante. Imagínese que la mafia italiana, sin saber, tiene cosas de nobleza. La mafia italiana quizás no es como la mafia colombiana. La mafia colombiana, entre más viejas tiene, entre más alcohol. En cambio, la mafia italiana tiene un código, y es que si usted le es infiel a su esposa, usted no puede ser mi socio, porque si es capaz de traicionar a la mujer que duerme a su lado, es capaz de traicionar a cualquiera. Entonces hay que tener ¿qué? Códigos, hay que tener ¿qué? Entonces, los nobles eran los primeros en respetar y honrar las leyes. La nobleza era importante en momentos de crisis, porque en momentos de crisis hay que responder con altura. Hoy tenemos políticos, y todos los políticos, todos los que tienen que ser políticos, tienen que prepararse. O sea, necesitamos políticos que sean administradores, que sean economistas, que sean menos políticos y que sean más preparados en qué, en las artes. Si usted quiere estar en la política, soy cristiano, usted necesita ¿qué? Prepararse en leyes, en economía. Porque hoy en día tenemos personas que no les importa hablar por hablar y dañar relaciones internacionales para traer pobres al pueblo. Mire, los nobles de la tierra antigua, si tenían que humillarse ante otro rey y llorarle al rey con tal de que su pueblo tuviera hambre, eso no lo hacía menos rey, lo hacía ¿qué? Noble, porque no le importaba su corona, no le importaba su ego, sino lo que le importaba es que su pueblo ¿qué? Comiera. ¿Esa es qué? La nobleza. Por eso el Señor nos llama linaje verdadero, porque somos nobles, somos diferentes y debemos actuar con sabiduría y amor al pueblo. Yo te quiero preguntar, ¿cuál fue el mayor hombre noble de la tierra? Jesucristo. Ningún hombre ha pisado la tierra como Jesucristo. Nadie ha impactado más el mundo como Jesucristo. Ningún nombre en la tierra se ha escuchado más que Jesucristo. Ese nombre es respetado por todas las religiones. Quizás algunos lo ven como maestro, otros lo ven como un profeta, pero sea como lo vean, todo mundo tiene que ver con Jesús, porque no ha pisado un hombre más noble a la tierra que el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y te tengo una buena noticia: nuestro rey no es un monarca anárquico. Nuestro rey es un rey noble que ama a su pueblo. Y quiero decirle algo a todos aquellos que decidimos seguir a Jesucristo,
actuamos de manera diferente a lo que actúa un pueblo. Cuando el pueblo era atacado, el pueblo huía, pero el noble se paraba frente a la batalla y prefería morir antes de rendirse. Cuando había un terremoto, el pueblo huía, pero el noble, ¿qué tenía que hacer? Dirigir al pueblo para evitar problemas. Cuando el pueblo tenía hambre, el que tenía que sembrar y ayudar a proveer, ¿quién era? El noble. Nuestro Señor Jesucristo dice que todos los que lo seguimos somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Usted, cuando dice que es cristiano, inmediatamente está diciendo: yo ya no hago parte de la gente igual, ya no como igual, ya no vivo igual, ya no peco igual, ya no miro la vida igual, ya no miro la muerte igual, porque yo he subido a un nivel mayor de nobleza. Ya no vivo para mí ni para mis deleites, ahora vivo para Él y para servir a sus hijos. Eso es nobleza. Ahora, rápidamente, en 10 minutos quiero decirles algunas características que tenía el Señor Jesús y que todos nosotros tenemos que tener y que todo noble tiene que tener. La primera característica de un noble es la humildad. ¿Es qué? ¿Qué es humildad? Reconocer pecados. Muy bien, ¿qué más? Mucha gente ha relacionado la humildad con la pobreza, y la humildad no tiene que ver nada con la pobreza, porque hay gente que piensa que entre más arrastrado esté, más humilde es, y no es cierto. He visto gente pobre, orgullosa terriblemente, y he visto gente que tiene muchas finanzas, que es muy sencilla y noble. Entonces la humildad no tiene que ver con qué, con la pobreza. Lo contrario, la humildad tiene que ver con el reino. La humildad tiene que ver con la bendición. Que entre más Dios te bendiga, más humilde eres. Que entre más Dios te levante, más noble tienes que ser. Que entre más Dios te bendiga, más del pueblo tienes que ser. Mira, en el tiempo de Jesús, todos los líderes religiosos vivían lejos del pueblo, los sacerdotes, los fariseos, pero Jesús se hizo humilde. Jesús comía con la gente, Jesús hablaba con las personas, porque aunque era un rey, tenía nobleza, y esa nobleza lo hacía ¿qué? Humilde. Pero no, hoy encontramos cristianos que es todo lo contrario a la humildad. Cristianos prepotentes, orgullosos, que no se les puede decir nada porque hacen malas caras, levantan los hombros, son groseros, altivos. Y yo pregunto, ¿qué clase de nobleza hay eso? Porque por eso mucha gente no quiere saber nada de Dios, porque tristemente los cristianos no nos comportamos con la nobleza que debemos que comportarnos. Decía Gandhi: los cristianos tienen al mejor Dios, pero tristemente Cristo tiene a los peores seguidores. ¿Saben por qué? Porque muchas veces no nos parecemos a Jesús. Jesús era el hombre más humilde, más noble, más tierno. ¿Sí? El ser pastor no es para que tú me honres y me des. Yo soy pastor para servirte. Si Dios me dio el honor de ser pastor, es para ¿qué? Servirte, colaborarte, ayudarte. ¿Sí? Hay pastores que se creen los dueños de las personas. Hay pastores que se creen los dueños para dirigir la gente. Pero quiero decirte que tu único dueño tiene un nombre y se llama Jesucristo. Yo estoy aquí simplemente para servirte. Y tú también lo mismo. Tú eres noble con tu familia, tu esposa no es tuya. ¿Cómo así, pastor? ¿Acaso usted sabe algo que no sé? No, estoy diciendo que tu esposa es del Señor, y por eso tienes que ¿qué? Honrarla y cuidarla. Tus hijos son tu responsabilidad y tienes que tener nobleza con ellos. En la escuelita bíblica les enseñamos a los niños que se cuiden de los vicios, que se cuiden
de cuando sean grandes, de caer en el alcoholismo, en la drogadicción, que se cuiden su sexualidad. Y me va a tristeza decirle a una niña: mi amor, cuando seas grande tienes que ser una princesa y no tienes que ser igual que las demás niñas que hacen esto, tú tienes que ser diferente. Pastor, yo sé que está mal tomar y alcoholizarme, pero mi papá lo hace. Y yo le decía: bueno, yo no puedo hacer nada porque es tu papá, pero tú no puedes repetir la historia. Y hay papás que quieren que sus hijos sean diferentes, pero sus hijos no van a ser diferentes porque ellos no van a escuchar tus palabras, ellos van a replicar lo que tú ves. Porque los niños no escuchan, los niños imitan. ¿Sí? Si yo le quiero enseñar a mi hija a orar, no le puedo decir: mi amor, tienes que orar. Ella me tiene que ver orar. Si yo quiero decir a ella que ama a Dios, ame a la iglesia, yo no le tengo que decir: venga a la iglesia. Yo le tengo que decir: mi amor, con mi ejemplo. Ella me tiene que ver orando y llorando por el pueblo. A veces mi hija me encuentra orando y llorando, y me dice: papá, ¿por qué lloras? Y yo no estoy llorando de dolor, estoy llorando de alegría, de amor por Dios. Papá, ¿y uno llora de amor? Claro, uno llora de amor por Dios. Y ahora yo la encuentro, y a veces llego al cuarto y la encuentro también llorando. Yo digo: ¿qué pasó, mi amor? Estoy llorando de amor por Dios. ¿Por qué? Porque ellos por imitación. Mira a tus hijos. Yo le pregunto con sinceridad: ¿tú quieres que tus hijos sean como tú o quieren que sean mejores? Yo le pido a Dios que mi niña, que Dara y Derek, sean diferentes. Ya les dije el nombre del niño. ¿Sabe por qué más Derek? Porque en enero, como en diciembre, noviembre, cuando di la palabra de construir casa para Dios, él dijo que de mis entrañas iba a levantar un gobernante a las naciones. Yo no sabía, y en enero la pastora, con una sonrisa de oreja a oreja: estoy embarazada, ¿sí? Entonces yo comencé a entender la palabra. No sabía que era un niño, pero Dios ya había hablado que iba a ser un gobernante. Entonces busqué un nombre de gobernantes, y lastimosamente todos los nombres de los reyes de Israel fueron malos. Solamente David, pero David no significa rey. Entonces comencé a buscar reyes y busqué la parte de gobernante en el germánico, en alemán, y encontré dos nombres. Encontré dos nombres que me gustaban, que significaban gobernantes, que era Eric y era Derek. Y yo, bueno, Eric me suena más, pero Esteban dijo: Dara y Derek quedan chévere. Entonces comencé y coloqué ahí diferencias entre Eric y Derek. Decía: Eric es un nombre más fuerte, de un rey fuerte, pero dominante, agresivo con el pueblo, más parecido a un dictador. Y yo, no, ¿sí? Entonces miré a Derek. Derek es un gobernante que ama al pueblo y que sirva al pueblo. Entonces le dije: yo quiero que mi hijo sea ese gobernante que ama al pueblo, y le coloqué Derek. Entonces cuando Dios me dijo que Derek, yo quiero que Derek sea mejor que yo, en todo sentido, en todo sentido. Yo quiero que Derek, primero que todo, hable más despacio que yo, ¿sí? Yo quiero que Derek sea mejor, pero para eso tengo que esforzarme como padre para que mis hijos sean diferentes. Porque el padre no está para ser amigo de sus hijos. El padre no está para ser el chévere con sus amigos. El padre, su misión es estorbar la destrucción en sus hijos. El padre es estorbar la muerte en sus hijos. El padre está para poner límites. Aquí no, aquí es que yo soy un buen padre y puedo hacer y mi hijo hace lo que quiere y es feliz. No, está siendo un mal padre, porque el buen padre establece límites. Porque si no, mañana tu hijo va a crecer y no va a respetar a nadie. Y cuando tú no respetas a nadie, tristemente, tus hijos van a sufrir. Anoche llegué tarde, como siempre. La semana ha sido terrible. Y mi esposa estaba durmiendo y yo paso por la habitación de mi esposa
de mí la niña y la miro y está durmiendo ahí. Y le digo: Señor, yo quiero que mi hija te ame, pero que sea grande en la tierra. Y él me decía: bueno, que me ame, ya está, pero que sea grande necesita proceso. Ella tiene que ser procesada por Dios. Y yo le dije: Señor, pero no hay otra manera. No, todo mundo puede amar a Dios, pero no, solamente los procesados le pueden servir. Y el Señor me decía: ella no me va a servir porque es tu hija, ella me va a servir porque ella tendrá que vivir su proceso, ella tendrá que conocerme. Yo decía: uy, Señor, ¿y no puedo evitarlo? No, porque el proceso es lo que va a desarrollar en ella el carácter de ser esa mujer de Dios que necesita. ¿O acaso, Andrés, tú te formaste porque sí? Porque todo el mundo ve la historia de un predicador, pero nadie conoce la historia. Y el estar aquí parado no me lo gané en un baloto, en un chance, en una empanada. Estar aquí parado, llevo más de 25 años de proceso. ¿Y quiere que le diga algo? Hasta ahora estoy terminando la formación. Y cuando leía la Biblia, ¿sabe cuánto más o menos duraba Dios formando un hombre? 40 años. 40 años formando. Hay gente que lleva 5 o 10 años de cristiano y ya se creen Moisés y Elías. No, necesitas ¿qué? Proceso. Entonces lo primero es que la humildad. Mire, ¿usted cree que Dios, siendo Dios, por qué tiene que someterse a un hombre? Hay mucha gente: es que a mí nadie me domina, yo no me someto a nadie, yo soy un alma libre. Pero mire, Jesús, siendo el rey del universo, ¿sabe qué hizo? Dice la Biblia que fue a donde Juan el Bautista y se fue a bautizar. Y Juan el Bautista dijo: uy, no, Señor, porque él sabía quién era. ¿Cómo se te ocurre que yo te voy a bautizar a ti? Yo no soy digno de desatarte la sandalia del calzado. Yo necesito ser bautizado por ti, Señor. Y Jesús dijo: es necesario para que la ley se cumpla, que la gente sepa que yo respeto la autoridad, que la gente entienda que yo soy un Dios humilde, que soy capaz de rebajarme a ser un hombre para amarlo y salvarlo. Eso es humildad. Pero hay gente que aquí no hay, sino que hay personas cristianas que no son nobles, que no se someten a la autoridad. Aquí son todos muy obedientes, pero mire, ya no hay nobleza en los hijos. Hace 40 años, un padre y una madre era lo más sagrado que existía. Hace 50 años, un abuelo y una abuela era lo más sagrado que existía. No cabía en la mente de un ser humano en ese tiempo levantarle la voz a una madre. No cabía en la mente de un hombre faltarle el respeto a su padre. Pero hoy tenemos un montón de jóvenes llenos de rebeldía y anarquía. Mira, si no eres capaz de respetar a la mujer que te dio la vida, estás condenado al fracaso, a una vida de depresión y de soledad, y todo te va a ir mal en la vida. Pastor, me está maldiciendo. No, la Biblia dice que honra a tu padre y a tu madre y te irá bien. Ahora, pruébelo. Pastor, yo tengo un super trabajo, yo he conseguido esto. ¿Y por qué toma? Porque usted es un hombre deprimido. Usted es un hombre que no tiene carácter, que tiene un montón de vacíos y tiene que llenarlos y olvidarse de todo eso. Pero si usted respetara las autoridades y honrara a su padre y a su madre, tendría un corazón feliz y libre de culpas. Pero cuando mamá falte, ¿qué va a pasar? Ni con todos los petacos del mundo podrás ahogar la pena de no haber honrado a esa mujer. Ahora que la tienes con vida, hónrala, respétala, cuídala, porque eso es ¿qué? Nobleza. Hay padres que no son nobles,
Yo no sé, hay padres que quizás pelearon con la mamá de su hijo, listo, pelearon con la mamá del chino y están separados. Pero sea noble. Yo no le doy nada a ese niño porque la mamá se lo gasta con el amante. ¿No has escuchado eso? Pues de pronto sí, otro está disfrutando de su trabajo. Pero su hijo es su hijo. Y bueno, esa mujer que usted llama así, esa arriesgó su vida para darle vida a su hijo. Ser una madre es arriesgar la vida. Ser una madre es darlo. Yo no sé por qué estoy hablando esto. No estaba en la charla. Pero solo sé que Dios quiere nobleza. ¿Quiere qué? Entonces todos humildes. Ovejas antiguamente respetaban a los pastores, pero bien hecho, porque hay pastores malos y tristemente la gente ya no respeta la autoridad de los pastores con razón. Pero hay pastores buenos también y hay que respetarlos y amarlos. Pero hoy en día encuentro un amigo que cogió al pastor así: ¿qué pastor? Pegó un calvazo, ¿sí? Entonces hay que someterse a la autoridad, a la humildad, ¿sí? Lo segundo que vemos en Cristo es que era generoso. ¿Era qué? Un noble es un hombre ¿qué? Romanos 8:32. Él no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, como también nos dará todas las cosas. Mire, usted tiene que dejar el egoísmo, el yo y el yo. A mí no me importa nadie más sino yo. Pero tenemos que ser generosos. Hay algunos que fueron hijos únicos y les enseñaron que compre unas papas y escóndalas, ¿no? Y coma escondida, no le dé a nadie. Pero no. Hay que enseñarle a sus hijos que si va a comer papas, hay que comprarle papas a todos los niños que están con él. Porque hay que ser ¿qué? Generosos. Nuestro Señor Jesucristo era ¿qué? Generoso. Él multiplicó el pan y los peces para que la gente no tuviera hambre y no se fuera cansada. Él tuvo misericordia de la viuda que sembró más de lo que tenía. Mucha gente dice: ¿por qué Jesús la boleteó? ¿Saben por qué? Porque hay una ley que dice que si algún judío ve una viuda, tiene el deber de ¿qué? De ayudarle. Entonces la mujer fue allí y el Señor estaba diciéndole: esta mujer dio de lo que le faltaba, pero es una mujer viuda desamparada. Y todos los que la escucharon a Jesús, tuvieron que dar una ofrenda a Dios y a la viuda. Porque Dios estaba citando la ley de la viuda desamparada. O sea que esa mujer dio todo lo que tenía y se fue bendecida para su casa. Porque el Señor que era generoso. Pero mire, cuando hablo de generosidad, no hablo solamente de dar dinero. Porque hay gente tan pobre que lo único que tiene es dinero. Hay gente tan pobre que lo único que tiene es dinero. La generosidad va en el tiempo, ¿sí? Tú tienes que ser generoso en el tiempo con la gente que te ama, ¿sí? Tienes que ser generoso en escuchar a la gente. Mire, a nosotros nos gusta hablar mucho, ¿sí o no? Se manifestó ahí. Pero tenemos que aprender a escuchar. Usted tiene que aprender a sentarse y a escuchar quiénes, las personas, a todo mundo. Lo tercero, para terminar rápido porque me demoré, la justicia. Un noble era humilde, un noble es generoso y un noble aplica la justicia. Primera de Pedro 2:22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Un hombre noble es un hombre íntegro en el cual se puede confiar. ¿Es qué? Un hombre íntegro. ¿Usted sabe qué es la integridad?
La integridad se mira cuando nadie lo está viendo. Esa es la integridad. Mire, yo llevo trabajando en sistemas mucho tiempo, años. Y a veces yo llego temprano por cuestiones laborales y ministeriales. A veces me tengo que ir temprano por cuestiones laborales y ministeriales. Y me tienen paciencia. Y una vez yo preguntaba al gerente por qué, si yo a veces no le cumplo y me espera 3, 4 días para arreglar un computador, ¿por qué me espera? Me decía, porque usted es íntegro y prefiero esperarlo a que llegue otro ingeniero y me robe. Y yo decía, es la intensidad y cobro lo que es. Depende de quién entra. Sí, cobro lo que es. Mire, por ejemplo hoy estuve en una empresa y logré ganar una donación para la iglesia, un computador y una impresora para la iglesia. Pero vea, habían 2 computadores. Mira cómo Dios lo prueba uno. Habían 2 computadores. Y me dice la gerente, llévese los 2 computadores. Y yo, ay, todo contento. Cuando mejor dicho, arréglame el que esté mejor, dámelo a mí. Y el otro, llévatelo tú. Entonces yo pude ver que había uno que era Core i5, 8ª generación, y el otro era Core i3, 4 gigas. Ella confiaba plenamente en mí. Yo pude decirle, llévese el Core i3, y se lo llevaba. Pero mi integridad me impide engañar. Entonces, señora, su merced, este es el mejor computador. Yo me llevo este. Listo, Andrés. Entonces, ahora llévame ese computador a mi casa y cámbiamelo por el que tengo en mi casa, y ese computador llévatelo tú. Entonces me gané, por mi integridad, me gané los 2 computadores, y el de la casa ya más bonito. Pues no para que aplaudan, sino para que sepan que la integridad que es bendecida. Usted siempre, si le dan vueltas de más, ¿usted qué tiene que hacer? Ay, Señor, gracias por la provisión. Gracias, tú eres bueno. Usted tiene que devolver. No es ser bobo. Mucha gente es que la malicia indígena. No, un hombre noble no roba. Un hombre noble no miente. Un hombre noble no engaña. Un hombre noble es el mismo en todo lugar. Porque hay gente santa en la iglesia y diablos en la casa. El hombre noble es íntegro en cualquier lugar. Amén. Así nos dijeron amén. ¿Están dormidos? Veáis que amén. Último y termino. La importancia del servicio. ¿De qué? ¿Se acuerdan cuando Jesús lavó los pies de los discípulos? ¿Usted a quién sirve? ¿A quién le sirve? ¿O también sirve a quien no le sirve? ¿Usted debe servirle a los dos? Hay gente que ve a otra gente de ropa fina, elegante y son lambones. Pero al que es humilde no se le sirve. Mire, la puerta de la iglesia, cuando usted entra por esa puerta, ante Dios todos somos iguales. Ante Dios. Allá se queda su título, allá se queda su empresa, allá se queda su dinero, allá se queda su autoridad. Usted entra aquí como un siervo de Dios. Y todos somos aquí iguales. Aquí nadie es más que nadie. Amén. Entonces, ¿cuánta gente noble quiere hoy levantarse? Servir a los demás, a los necesitados. El noble es el que ayuda a quien tiene necesidad. Es tiempo de volver a las casas y visitar a la gente que tiene necesidad. Es tiempo de volver a llevar a mercados. Es tiempo de volver a colaborar a la gente que no cree en Dios. Hay que ser ¿qué? Nobles. Yo quiero que las personas que son linaje real, pueblo adquirido por Dios, y que deciden decir, Señor, yo quiero ser un hombre humilde, yo quiero ser una mujer de verdad, de testimonio, yo quiero ser un hombre, Señor, que sea generoso, yo no quiero ser tacaño, yo quiero ser un hombre justo. Yo quiero que la gente cuando diga ese hombre, si es de verdad honesto, ese hombre, a veces no hay dinero, pero el buen nombre vale más que las riquezas. ¿El buen nombre qué? Vale más que las riquezas.
Póngase de pie, vamos a orar. ¿Me escuchan bien? Porque escucho a algunos que sí, está bien escuchado. Es tiempo de que el mundo sepa que los hijos de Dios somos nobles. Y cuando hablamos de nobleza, estamos hablando de ser personas humildes, de ser personas generosas, de ser personas justas. Mucha gente no quiere saber nada de Dios porque no hemos sido nobles. Pero en un mundo de oscuridad, donde la anarquía, donde el pueblo está perdido, donde el pueblo